Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Donald Trump salió este lunes del Hospital Militar de Maryland, en el que fue ingresado el viernes pasado para permanecer en observación tras dar positivo en el test de SARS-CoV-2. 3 días en total ha pasado el presidente de Estados Unidos en esta clínica y nada más llegar a la Casa Blanca se asomó al balcón, se quitó la mascarilla y pidió a sus compatriotas que no temiesen al virus, que tuviesen fe en la ciencia. Una coreografía muy bien estudiada para transmitir la idea de que el candidato se encuentra en perfecta forma, en un estado de salud envidiable. Además, él insistió, ya en un vídeo que se retransmitió por la red, naturalmente, llegó a decir que está mejor que hace 20 años. Estamos a menos de un mes de las elecciones y todo, evidentemente, todo este espectáculo, hay que leerlo en clave electoral, incluyendo, por supuesto, el contagio de Trump, que ha generado gran incertidumbre y ha depositado el peso de la campaña en su segundo, el vicepresidente Mike Pence, un tipo bastante desconocido fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero por lo demás, pues alguien tranquilo y especialmente popular entre las bases republicanas. Mike Pence no ha tenido al menos una imagen internacional con gran relieve a lo largo de estos años, pero dentro de Estados Unidos sí que se le ha visto más, y por lo tanto él ya era conocido. Antes fue gobernador de Indiana en tiempos durante varios años, de 2013 a 2017, y dentro del país su nombre sí que suena muchísimo más que fuera de Estados Unidos. De cualquier manera, la prensa apenas presta atención a Mike Pence, entre otras cosas porque es el vicepresidente y porque es muy difícil vivir a la sombra de alguien que tiene una sombra tan grande como Donald Trump. Bien, lo que a estas horas ya parece fuera de toda duda es que la campaña va a cambiar. Ha cambiado ya, de hecho, desde el viernes ha cambiado. Estamos en una campaña nueva y también queda fuera de toda duda que Trump ha conseguido de nuevo hacerse con las riendas de la situación, contra todo pronóstico, hace solo 3 o 4 días. En la última semana, Joe Biden simplemente ha dejado de existir. Todos miran de nuevo a Trump, convertido ya en protagonista absoluto de una carrera hacia la Casa Blanca plagada de sorpresas y de giros de última hora. Pocas cosas hay más agotadoras en política que una campaña electoral estadounidense, ya sea por supuesto para quienes la protagonizan, es decir, los candidatos, como para quienes tienen que seguir, asesores, todo el cortejo que generalmente sigue una campaña electoral, periodistas, etcétera. El país, los Estados Unidos, es muy grande, mucho más de lo que nos imaginamos en países más pequeños como la propia España, pero no solo, casi cualquier país de Europa pues se encuentra en la misma situación. Los de Hispanoamérica son más grandes, pero no todos. México es muy grande, por ejemplo, Argentina, pero otros tienen un tamaño más comedido. El tema de Estados Unidos es que además está poblado igualmente la costa este que la oeste. En el centro tiene además archipiélagos lejanos como las Hawái, y claro, los candidatos tienen que no visitarlos todos, es imposible en un mes, pero sí al menos cubrir como mínimo 15 o 20 estados durante la recta final. Tiene otro problema añadido Estados Unidos por su tamaño, y es que ocupa varias zonas horarias, y claro, los candidatos no pueden de ninguna manera hacer la campaña desde Washington. Necesitan desplazarse y dar mítines, encontrarse con sus electores, primero porque a muchos les gusta ver al candidato, y segundo porque esos mítines con muchas banderas y los cartelitos en los que pone el nombre del candidato dan muy buena imagen en televisión y exteriorizan cierto apoyo. De ahí que, a pesar de que tenemos ahora infinidad de medios de comunicación, como no solo la televisión, por supuesto, sino internet, las redes sociales, etcétera, los mítines no han decaído, más bien todo lo contrario. Así que durante el último mes de campaña, que en Estados Unidos siempre coincide con el mes de octubre, pues sucede que el candidato se deja literalmente la piel durante el mes, viajando de un lado a otro de los Estados Unidos. En la campaña de 2016 he ido a mirar cuántos actos de campaña tuvo Trump, y fueron una barbaridad. Dio en total 60 mítines, entre mítines y actos de campaña, eventos de campaña. Esto fue entre el 2 de octubre y el 5 de noviembre, es decir, un día antes de que los estadounidenses fuesen a las urnas. Recorrió 19 estados.
Estamos hablando de solo un mes, 19 estados, miles de kilómetros y, bueno, 60 actos electorales. Eso le obligó, evidentemente, pues a dormir muy poco y a estar continuamente activo. Recorrer, claro, un país tan grande, pues tenía que hacerlo, evidentemente, en avión y ver a cientos de miles de personas. Bien, este año, el 2 de octubre, sucedió lo que nadie había previsto. Sucedió que el presidente comparecía, y no lo hacía en un mitin, sino a través de su cuenta de Twitter, para informar de algo, bueno, de algo completamente imprevisible, la verdad. Para informar que se había contagiado de coronavirus. Era algo que nos sorprendió a todos. Yo creo que nadie se quedó, pensó esto ya estaba cantado, no en absoluto. Desde luego, lo último que se podía prever era que alguien tan protegido como un candidato, es decir, que debería estar poco menos que en una burbuja, pues se iba a contagiar de coronavirus. Pero bueno, ha sucedido. No hay sorpresa que no nos esté dando esta campaña electoral, la de este año, la de 2020. Bien, todos en ese momento contuvieron la respiración, abrieron los ojos, la gente los tenía como platos durante el jueves pasado, y se preguntaron, vale, muy bien, pues se ha contagiado de COVID, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué puede suceder aquí? Empezaron, de hecho, a surgir un montón de preguntas, incluyendo, por supuesto, la pregunta de qué pasaría si Donald Trump se enferma hasta los extremos de morirse. Tiene 74 años. Ha habido muchas víctimas a lo largo y ancho de todo el mundo de 74 años y con un estado físico como el que tiene Donald Trump, que no es precisamente el mejor. Bien, muchas preguntas no podemos responderlas ahora porque no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad en el caso de Donald Trump. Recordemos que estamos a día 7 y esto lo sabemos hace menos de una semana. Por ahora se encuentra, según ha podido mostrarse él, bien de salud. Desde luego puede hablar por televisión sin ningún problema y ha asegurado que está mejor que hace 20 años, cuando tenía 54. Bien, de haber sucedido esto hace unos meses, no sé, en mayo, por ejemplo, en junio incluso, durante el verano, pues nada hubiese sucedido. Bueno, evidentemente nos hubiéramos quedado todos un poco alucinados, pero la cosa no habría pasado de ahí. No hubiera tenido un impacto en la campaña tan grande como el que está teniendo ahora. En el caso de que esto hubiera sido detectado el 2 de mayo y no el 2 de octubre, pues bien, se hubiese pasado el mes de mayo metido en la Casa Blanca, encerrado en el hospital militar de Maryland. Allí, en el caso de haberlo superado sin problemas, pues hoy estaría libre de coronavirus, inmunizado y demás, y ya nadie se acordaría de aquello. Recordemos cómo en abril se contagió Boris Johnson, o cómo se contagió también Bolsonaro. No pasó nada más allá de, bueno, la noticia puntual. Boris Johnson convirtió muy en su línea pues su contagio en un espectáculo mediático, pero nada más. Ya la verdad es que nadie se acuerda del contagio de Boris Johnson porque han pasado no tantos meses, pero como se acumulan las noticias y este año está siendo tan pródigo en información, pues una noticia, una fotografía del mes de abril nos parece lejanísima. La cuestión es que los contagios entre líderes mundiales, básicamente Johnson y Bolsonaro, ya han quedado ahí y porque se ha contagiado Trump, si no, nos estaría hablando de eso. Pero claro, aquí tenemos una circunstancia peculiar y es que este contagio no le pilla a Trump como le pilló a Boris Johnson hace unos meses. Boris Johnson había ganado las elecciones de diciembre y esto le sucedió en abril. Le faltaban casi 4 años para las siguientes elecciones. Le daba tiempo a todo, incluido a morirse también, pero le daba tiempo a curarse, por supuesto, y además ganó las elecciones en diciembre, como recordamos, con una mayoría parlamentaria muy importante. O el caso de Bolsonaro, que lleva algo más de tiempo en el poder, pero tampoco mucho más. Le falta aún tiempo para las siguientes elecciones. En el caso de Trump no ha sido así. Trump tiene unas elecciones a menos de un mes vista. Bueno, el día 2 le faltaba exactamente un mes y un día para comparecer ante las urnas. Así que la cosa aquí ya era delicada, bastante delicada. Todos empezaron a leer el tema de la enfermedad en clave electoral. No hay mucho más. Cuando tienes al presidente enfermo de una enfermedad que no tiene cura y que además va bastante rápido, un presidente de 74 años con problemas de sobrepeso, vamos, un cóctel perfecto para preocuparse. El ciclo de esta enfermedad, de la COVID-19, la enfermedad que produce el virus que han detectado en el organismo de Donald Trump, el SARS-CoV-2, dura aproximadamente un mes desde el contagio. Esto es algo que ya sabemos porque este virus convive con nosotros pues desde hace 10 meses. Bueno, con nosotros exactamente sabemos que existe desde hace 9 porque hasta febrero no tuvimos una noción completa de cómo actuaba. Es decir, hasta que empezamos a padecerlo en persona en los países occidentales. Pero bueno, el hecho es que lleva ya suficiente tiempo con nosotros y sabemos que dura eso mismo, desde el contagio hasta su resolución final.
La resolución puede ser fatal y conllevar la muerte del paciente, aunque eso, en honor a la verdad, no es lo habitual. La tasa de mortalidad de este virus es baja en comparación con otros virus, mucho más letales. El caso del ébola, por ejemplo, si Trump se hubiese contagiado de ébola, sí que sería para tenerlo en cuenta y sí que podríamos casi tacharle ya de la carrera hacia la presidencia, pero no, se ha contagiado de SARS-CoV-2, que es un virus que puede llevarte a la tumba, especialmente si tienes cierta edad, pero lo normal, lo esperable es que no te lleve a la tumba. Te puede también llevar al hospital. Es decir, la mayor parte de contagiados, la inmensa mayoría de contagiados sobreviven, aunque a algunos se les complica bastante la cosa y necesitan ser ingresados en el hospital, algunos incluso en la UCI. Donald Trump ha ido al hospital, a este hospital de Maryland, pero no fue ingresado en la UCI en ningún momento, simplemente le pusieron en observación, inició su tratamiento, que nos explicaba hace 3 días aquí Andrea Martos, basado en anticuerpos, el de Regeneron, y a partir de ahí ya le dieron el alta. El alta se lo dieron el lunes por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, y ya que el resto pues se quede en la Casa Blanca. Evidentemente, tratándose del presidente de Estados Unidos, pues tendrá una legión de médicos a su servicio dentro de la Casa Blanca, con quién sabe si hasta una UCI portátil que le habrán instalado allí, por si tuviese algún tipo de crisis, una hipoxia o algo así. El hecho es que está de vuelta en su casa, no ha echado en ningún momento mano de trasladar los poderes al vicepresidente, cosa que podría haberlo hecho. Vamos, que sigue al pie del cañón, está en el puente de mando y en ningún momento ha hecho intención de dejarlo, ni siquiera los días que ha estado ingresado en el hospital. Pero bueno, aun pasándolo con síntomas leves, y al parecer, según hemos podido ver a Donald Trump, por ahora lo está pasando con síntomas leves, el ciclo de la enfermedad dura eso mismo que os he dicho antes, dura un mes, en el que el infectado, por una cuestión de precaución, por muy bien que se encuentre, debe restringir al máximo sus interacciones sociales y permanecer autoconfinado, relacionándose pues con su entorno lo justo y a ser posible, y manteniendo por supuesto toda la distancia de seguridad que los especialistas recomiendan, y tiene también que permanecer alerta por si acaso la cosa se complica. Mucha gente que le han detectado el coronavirus en su interior, a pesar de no haber desarrollado síntomas preocupantes, pues ha tenido que meterse en casa. Eso lo han hecho millones de personas en todo el mundo a lo largo de los últimos meses. Claro, si esto, repito, estuviese sucediendo en mayo, no hubiera pasado nada. Pues se encierra en la Casa Blanca durante un mes y asunto resuelto. Bien, tenía las primarias, pero las tenía ganadas en su caso. Tenía algunos asuntillos de la política diaria, pero nada comparable a una campaña electoral. Claro, y un mes es lo que falta exactamente, menos de un mes ya para las elecciones. Faltaba cuando se hizo público el contagio. Claro, aquí la cosa empeora, y empeora bastante, al menos para Trump. La campaña da un giro de 180 grados y olvida a los republicanos a replanteársela, y a replanteársela prácticamente desde cero. Empezando por una pregunta que supongo que ya se habrán hecho. La pregunta es simple y fácil de formular, y sería algo así como: ¿es sensato pasear al candidato enfermo, o al menos contagiado, por muy pocos síntomas que tenga, por todo el país? Bueno, de aquí se derivaría otra pregunta. Si en el caso de que hagamos eso, y aunque reduzcamos, no va a dar 60 mítines como hizo en el año, o 60 actos electorales como hizo en el año 2016, pongamos por caso que da 3 o 4. ¿Eso cómo lo recibirá el votante? Ya sabemos cómo lo van a recibir los medios, mal. Ayer se quitó la mascarilla y armaron la de San Quintín. Pero en el caso de que quieran llevarle, observando medidas de seguridad, lo que sea. Es decir, va a abrirse un flanco de críticas no ya de los adversarios, sino de los propios. En resumidas cuentas, ¿cuántos mítines podrá dar? ¿En qué estado podrá dar esos mítines? ¿Y con cuánta gente asistiendo al mitin en cuestión? Pongamos por caso que deciden ir hacia adelante y planificar una campaña con una presencia de Trump muy reducida, es decir, 5 o 6 mítines como mucho, los principales, en los puntos más significativos de los Estados Unidos, ciudades grandes, o los lugares donde tiene que hacer hincapié para quedarse con el Estado, caso de Florida, por ejemplo, que en cierta medida es el estado de adopción de Donald Trump. Donald Trump es neoyorquino, pero
tiene una segunda residencia en Florida y además pasa mucho tiempo allí. Bien, vamos a ponernos en el mejor de los casos, ya digo, que deciden que se den unos pocos mítines, con poca gente y no muy lejos de Washington. Es decir, Florida pues no está muy lejos de Washington, entre comillas, es un vuelo relativamente corto de unas 3 horas. Bien, ¿significa esto que está todo perdido ya y que puede tirar la toalla? Porque claro, enfrentar un mes con 3 mítines o 3 actos electorales el mes final, mientras que Biden va a estar volando de un lado a otro del país, la verdad es que parece un poco arriesgado. Bien, yo no creo que deba tirar la toalla, aunque decida quedarse incluso en la Casa Blanca o decida a tener muy pocas actividades electorales más allá de las electrónicas, de las digitales, vamos, de lo que haga desde la propia Casa Blanca. Puede mantenerse muy activo a través de la red, desde luego, ya lo está, de hecho, y sobre todo, y esto es importante, puede tirar de su segundo a bordo, que es el vicepresidente Mike Pence. Mike Pence, como os decía al principio del programa, es un tipo tranquilo, muy silencioso, que lleva 4 años viviendo a la sombra de Trump. Una sombra, por cierto, de gran tamaño que lo tapa todo. A mí me costaría tener un jefe que es directamente tan inmenso. Bueno, que lo es además físicamente, pero que su figura lo ocupa todo. Cualquier persona que se ponga a su lado queda automáticamente invisibilizado, que es en definitiva lo que le ha pasado a Mike Pence. Y ojo, él lo lleva con bastante deportividad y creo que entendió desde el principio, desde que allá por el año 2016 le ofreció ir como ticket suyo, como segundo. Lo aceptó, sabía lo que se enfrentaba y lo que iba a tener. A Mike Pence, precisamente por esto, se le suele subestimar. Muchos le tienen por una especie de pobre hombre, cuya función única pues, es cubrir un puesto que no puede quedar vacío. No puede quedar vacío porque la Constitución exige que haya un vicepresidente. Claro, la Constitución de los Estados Unidos se hizo en el siglo XVIII, cuando la esperanza de vida era mucho menor que ahora y uno se podía morir por cualquier enfermedad. Entonces, los padres fundadores previeron que en el caso de que el presidente se muriese, pues no en la Casa Blanca, porque todavía no estaba hecha, pero que se muriese en el cargo, que hubiese alguien que al menos terminase el mandato. Es decir, tener una redundancia. La idea del vicepresidente en Estados Unidos es esa misma, es una redundancia. Luego ya, pues en nuestros tiempos, es raro que los presidentes se mueran en el cargo. El último fue Kennedy, que se murió porque le mataron, más bien le asesinaron, pero de muerte natural, digamos, fue Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial, no llegó a verla terminar, pero vamos que ya en los tiempos recientes pues es bastante extraño, por muy mayor que sea el presidente. Reagan, por ejemplo, era bastante mayor y en ningún momento tuvo alguna operación, eso sí es cierto, pero no se temió nunca por su vida. En el caso de Obama no, porque llegó muy joven, y lo mismo que le sucedió a Clinton. Estados Unidos ha tenido ciclos y hemos pasado de un ciclo de presidentes más o menos jóvenes a un ciclo de presidentes o de candidatos por lo menos muy mayores. Pero bueno, el hecho es que para Pence han sido 4 años en los que apenas se ha hablado de él. Y eso ha dado lugar a que muchos analistas piensen pues que es un don nadie. Es decir, hasta hace unos días casi nadie se acordaba de que ese hombre estaba ahí. Pence es un tipo además peculiar, porque a diferencia de Kamala Harris, que es su homóloga demócrata, no es una persona que tenga gran afán de protagonismo. Y ha tenido una carrera política exitosa, ha sido representante, ha sido gobernador de su estado natal. Él sabe que el principal partido activo del partido es Donald Trump y que su papel es secundario. Lo asume sin demasiados problemas. El debate de los vicepresidentes, que por cierto tiene lugar hoy en la Universidad de Utah, iba a ser eso mismo, algo puramente accesorio, en el que el protagonista pues sería Harris, esta mujer de la que os hablaba aquí el mes pasado, que era fiscal, a quien muchos tienen como la verdadera candidata demócrata, dadas las limitaciones y esos indicios de deterioro mental que tiene Joe Biden. Pero claro, todo cambió el viernes, cuando el positivo de Trump dejó en el limbo los 2 debates que faltan, los 2 debates presidenciales que faltan. Debería haber un debate, no sabemos realmente, por lo menos mientras hago este programa igual se han decidido ya qué hacen con esos debates, lo dudo, porque es un tema bastante complicado y que se tienen que poner de acuerdo demócratas y republicanos, pero para el día 15 había previsto, el día 15 es dentro de nada, dentro de una semana, había previsto un debate que se iba a celebrar en Miami, en Florida, y luego para el día 22 otro debate, el último ya de la campaña, que iba a tener lugar en Nashville, en el estado de Tennessee. Bien, nadie sabe si esos van a tener lugar o no van a tener lugar.
porque la situación es la que es. Nadie podría considerarse que no se puede debatir con un enfermo de COVID o porque el presidente directamente pues empeora su situación médica y no puede salir de la Casa Blanca. Bien, esto nos ha servido de cualquier manera. Este contagio nos ha servido como recordatorio de los riesgos de tener candidatos mayores. Es decir, que tengan ya, pues estén por encima de los 70, los septuagenarios, que son ahora mismo los dos candidatos. Trump es el presidente que ha jurado el cargo con la edad más avanzada. Juró el cargo en 2017 con 70 años ya cumplidos. Pues este récord lo batiría, se quedará en nada. Si Biden gana las elecciones, pues para el mes de enero, cuando se produzca el juramento, habrá cumplido ya los 78. Bien, hoy es el coronavirus y podría ser cualquier otro tipo de enfermedad, propia de la edad, obviamente. Si Biden llega presidente, pues llegará con 78 y saldrá de la presidencia con 82. En torno a los 80 años puedes gozar de una muy buena salud, pero siempre tienes los achaques y las enfermedades propias de la edad. Y alguna puedes tener la mala suerte de que te llegue por delante. Y las enfermedades no distinguen entre presidentes de los Estados Unidos y pobres diablos que viven en una favela. Así que estos que sirvan de recordatorio de lo que podría suceder. Es decir, que pocas veces, en una palabra, los vicepresidentes han tenido tanta importancia como en estas elecciones. Pence tiene 61 años y Kamala Harris tiene 55, y ambos se encuentran en plenitud de facultades, tanto físicas como mentales. Vamos, que no sería extraño que uno de ellos tuviese que hacerse cargo de la presidencia a mitad de mandato. Gane quien gane, ¿eh? Así que haremos bien en tomarles la matrícula, hemos de tomársela. Si queremos entender de qué va esto, hemos de tomársela porque contra pronósticos se han convertido en las estrellas de la campaña. Rara vez, bueno, la del año 2008, cuando se presentó McCain contra Obama, la segunda de McCain, que McCain ya tenía cierta edad en aquel momento, Sarah Palin, sí que hizo una campaña con mucho protagonismo, pero desde entonces no se recordaba una campaña en la que los vicepresidentes, o los que iban a ser vicepresidentes, los segundos, vamos, tuviesen importancia. Podría pensarse que Pence es pan comido para Harris. Es una mujer enérgica que en los debates en las primarias demócratas puso a Biden contra las cuerdas. Bueno, le puso poco tiempo porque se retiró rápido, porque vio rápidamente que ahí no podía pinchar nada, que tenía demasiados contrincantes y se retiró. Además Kamala Harris creo que sin ningún delegado. Bien, Pence es todo lo contrario, esta mujer no es muy enérgico, ese hombre es todo discreción y mesura. Pues con esos ingredientes, de hecho, discreción y mesura se impuso a Tim Kaine en el debate de los vicepresidentes en 2016. Caray, recuerdo en aquel debate que hasta el New York Times, que no es muy pro-republicano, que digamos, admitió que Pence había estado bien, frente a un Kaine que se había pasado con la cafeína antes del debate. Eso lo recuerdo perfectamente. No es que Pence le pasase por encima, que no fue así, pero que fue un debate muy equilibrado por su parte. Se esperó a que mientras el otro insultaba y demás y le atacaban, y luego ya pasó a desgranar una a una las razones. Pence es un tipo que tuvo un programa de radio y, aparte de saber hablar en público, sabe guardarse las cosas dentro de la cabeza y luego ir soltándolas poco a poco. Vamos, que en aquel entonces, en el año 2016, nadie depositaba demasiadas esperanzas en él, a pesar de que lo estaba haciendo bien. Claro, ¿qué era Mike Pence en 2016? Pues era un mero adorno que se había puesto Trump porque la Constitución se lo exige. Somos un abogado de Indiana, reconvertido primero en presentador de radio, de los años 90 tuvo un programa de radio, y luego posteriormente en gobernador del estado. Tipo con un estilo muy del gusto del republicano medio, del medio oeste. Pero ese papel era, recordemos, decorativo frente a un huracán desbocado como el Donald Trump de 2016. En principio, iba a repetir ese papel este año. Thomas no lo ha hecho mal como vicepresidente, ha sabido estar en su sitio, pero las circunstancias han cambiado drásticamente. Ahora, con Trump recluido en la Casa Blanca, ha de ser Pence quien encarne la causa común. Es el único que tiene libertad absoluta de movimientos, y eso solo puede hacerlo con su estilo. No puede imitar a Donald Trump, ni tampoco lo ha intentado nunca, y el estilo de Pence es diametralmente opuesto al de su jefe. Pence no genera el rechazo de Trump entre muchos demócratas. Es decir, nada malo pueden decir de una persona tan tranquila y educada, bueno, salvo que no están de acuerdo con su programa. Pence es un tipo realmente difícil de parodiar, de hacerle caricaturas, y él tampoco se presta a ello. En una encuesta realizada por YouGov para
Yahoo News, esto lo hicieron el mes pasado, en el mes de septiembre, en la que se preguntaba a quién preferían como presidente entre los dos candidatos a la vicepresidencia. El 46% escogieron a Kamala Harris, el 45% a Mike Pence. Es decir, que están prácticamente empatados. En esa misma encuesta, el 48% se decantaba por Biden y el 40% por Trump. En principio, esto no tendría valor ninguno de continuar la campaña como estaba previsto. Pero desde el viernes pasado la campaña es otra, como os decía. Ha llegado el momento de Pence, en una palabra. La duda ahora es si su inesperado protagonista sabrá estar a la altura. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que nos amplía información sobre el tema este de Nagorno-Karabaj, que traté ayer aquí en la Contracrónica. Me gustaría hacer un comentario sobre la situación en el Alto Karabaj, sobre el programa que hiciste el otro día. Y bueno, comentar una serie de cosas sobre el conflicto en sí, y luego sobre Turquía y sobre Rusia. La primera, bueno, pues un poco la situación actual del conflicto, que creo que también es interesante y creo que no se tocó suficiente. Sobre todo, Azerbaiyán está intentando tomar la zona cercana a la frontera con Irán. Digamos que tanto esa zona como una zona más al norte, pero digamos que la que está teniendo éxito y la que está además focalizando más fuerzas es en esta del sur. ¿Por qué? Porque por un lado en una zona ocupada por azeríes antes del conflicto de los 90, que tuvo que ser completamente despoblada. De hecho, una rápida visita a un Google Maps deja ver que está lleno de pueblos completamente abandonados donde apenas hay un monumento armenio eh, a la guerra o al pueblo armenio, pero no hay nada más, porque esas zonas eran azeríes y tuvieron que abandonarlas. Y lo segundo, porque es una zona de muy fácil ataque comparado con el resto del Alto Karabaj, que es pues, una serie de cordilleras muy altas, es muy difícil, de muy difícil acceso, un montón de valles, y por tanto el ejército armenio tiene las de ganar ahí en principio. Obviamente tiene menos recursos, bastantes menos recursos que Azerbaiyán y Turquía, pero bueno. Y entonces, bueno, los armenios no habían repoblado esas zonas a pesar de ser muy fértiles, precisamente porque querían dejarlas, digamos, como si fuera una carta de negociación para el futuro en el que se negociase o la independencia del Nagorno-Karabaj o directamente la anexión a Armenia a cambio de devolver a Azerbaiyán zonas como esa. Entonces, bueno, parece ser que intentan tomar esas dos zonas, sobre todo esta del sur. Veremos si lo consiguen, porque desde luego quieren hacerlo lo más rápido posible antes de que se forme realmente la comunidad internacional ponga los ojos en la zona. Y bueno, pues veremos si lo consigue. Por otro lado, me gustaría hacer, bueno, hablar un poco de Rusia. Rusia, si no está actuando, no es porque no haya querido. Simplemente es porque sus relaciones con Azerbaiyán son mejores y mucho más fructíferas de lo que son con Armenia, sobre todo comerciales, digamos. Entonces, no se quiere meter demasiado en un conflicto en el que se pueda ganar el odio de parte de la población azerí. Entonces, ese es el problema que tiene Rusia y por el que no está interviniendo por ahora. Ahora Azerbaiyán ha jugado mucho mejor sus cartas que Armenia, diplomáticas, y eso hoy en día se está viendo. Armenia solamente depende de Rusia para su defensa y Azerbaiyán tiene muchos más países. Entonces, es complicado la situación para Armenia, desde luego. Por otro lado, lo último sería Rusia, y aquí quiero hacer una pregunta un poco retórica, que sería, ¿hasta cuándo la OTAN, no tanto Rusia, porque bueno, al final Rusia es impredecible, depende de lo que diga su autócrata, pero bueno, ¿hasta cuándo la OTAN va a estar haciéndole el juego a Turquía? ¿Hasta cuándo la OTAN va a aceptar que un país miembro esté amenazando a otros países miembros, esté activamente atacando, o sea, apoyando el ataque o atacando ellos mismos a zonas como pues, a los kurdos del norte de Siria, a los armenios que viven en el Nagorno-Karabaj, extorsionando a los griegos o a los chipriotas? ¿Hasta cuándo se va a permitir eso? Yo creo que deberíamos hacernos una reflexión todos los europeos, bueno, en general
todas las personas que creemos en tanto en el proyecto europeo como en la defensa colectiva de Occidente, sobre por qué los países en los que vivimos no están siendo los defensores de la democracia, de las minorías y de la libertad con los países a los que está atacando Turquía, como ellos tanto les gusta presumir. Entonces, bueno, pues dejo un poquito pues, esa reflexión. Y bueno, pues muchísimas gracias por darme voz en tu programa. Y bueno, eh, muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. El ejército azerí está avanzando todo lo que puede hasta que le obligan a sentarse en una mesa de negociación, probablemente Rusia, y entonces pues poder negociar en mejores condiciones. Yo creo que evidentemente la cosa va por ahí, como bien apuntas. Respecto a lo que comentas de Turquía y la OTAN, a ver, ya he hecho algún programa sobre este tema, sobre la relación difícil entre Turquía y la OTAN de un tiempo a esta parte. Me da que no saben muy bien qué hacer con Erdogan y con su política exterior tan activa al margen de la alianza. Se metió en Siria, un poco a su aire, y lo del Egeo con Grecia, que os comentaba aquí este verano, pues ya ha provocado que muchos en Bruselas, que es donde está, aparte de la sede de la Unión Europea, está también la sede de la OTAN, pues se colme el vaso de la paciencia. Pero claro, no pueden hacer nada sin empeorar las cosas. Turquía no es un miembro fundador de la OTAN, pero vamos, es casi de los primeros. Accedió a la OTAN en 1952, 3 años después de su fundación, junto a Grecia. La idea entonces era sitiar a la URSS por el sur, año 52 estamos hablando, controlar los estrechos y que Turquía sirviese de avanzada sobre Oriente Medio. Y así fue hasta que llegó Erdogan, que decidió tener su propia política exterior y sus propias prioridades, rompiendo con la idea de que su país era asimilable a Occidente. Bien, pues sobre esto mismo de Nagorno-Karabaj nos habla Max, que nos hace 2 precisiones históricas sobre el tema. Acabo de escuchar tu programa sobre el conflicto en Nagorno-Karabaj y me ha encantado, la verdad. Simplemente quería hacer un par de apuntes, un par de cosas adicionales. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, en 1813, se había firmado un tratado de Gulistan entre Rusia e Irán, que ahí es donde empezaron los problemas y conflicto territorial. Luego, durante los primeros años de la Unión Soviética, en 1923, creo, se intentó hacer un referéndum en relación al estatus de Nagorno-Karabaj. Creo que el iniciador fue Armenia, pero bueno, no estoy 100% seguro. Ah, bueno, pero después sí, al asunto le dieron un carpetazo, ya que, bueno, conocemos como algunos de primera mano, mis padres sobre todo, cómo funcionaba el régimen de la Unión Soviética. Y bueno, y 2 pequeños apuntes más sobre Rusia y su rol en el conflicto. Rusia es actor primordial aquí por 2 razones. Rusia es el importador principal de armas para ambos países, de Azerbaiyán y Armenia. Eh, Tiene muchos intereses en la zona y cooperación con ambos. Bueno, brevemente hablando, con Azerbaiyán por las razones económicas, gasoducto, etcétera. Mm, y con Armenia está en la Unión Euroasiática. Y además, con Armenia tiene un pacto de defensa, tiene cooperación muy estrecha en temas de defensa. Entonces, si Armenia fuera atacada, su territorio y su soberanía fuera amenazada, pues Armenia podría pedir a Rusia ayuda. No creo que a esto llegue, pero es una cosa súper importante aquí. Sí, lo que dijiste es cierto, es que ellos están observando, pero a la vez también, dentro de lo que cabe, pueden controlar todo esto. Bueno, Fernando, un abrazo y muchas gracias. Enhorabuena por tu programa.
Efectivamente, Max, esa zona del Cáucaso pertenecía a Persia hasta principios del siglo XIX, cuando se lo cedieron al Imperio Ruso. Aquella zona se la conoce como Transcaucasia, es decir, que es la cara sur del Cáucaso. Los zares querían controlarla para que les sirviese de colchón frente a persas y otomanos. Estamos hablando del mundo de hace y el Oriente Medio de hace 2 siglos. Pero el problema no nace ahí, no nace en tiempos de los zares, ¿eh? Nace al final de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos ocuparon Karabaj y se la entregaron a la recién nacida República de Azerbaiyán, una república muy efímera, a pesar de que la mayoría de la población ya entonces, algo así como el 90%, eran armenios. Ahí empezaron los combates entre las dos etnias. La primera guerra de Nagorno-Karabaj no es, como a veces se dice, la de los años 90, es la de los años 20, la de los finales, de principios de los 20 y un poco antes. Empezaron los combates allí creo que en 1919. No duraron mucho tiempo, porque poco después entraron los bolcheviques, primero en Azerbaiyán, luego ya en Armenia, prometiendo a los azeríes que mantendrían Karabaj y a los armenios que se la devolverían. Claro, ahí se encontraron con un problema. ¿Cómo contentamos a ambos? Pues los contentaron concediendo a Karabaj una autonomía, un estatus de región autónoma, pero dentro de Azerbaiyán. El asunto quedó ahí hasta 1991, cuando la URSS desapareció y ya todo saltó por los aires. Vamos, que como podemos ver es un conflicto alarmado con un siglo a sus espaldas. Bien, seguimos con Israel, que nos habla del caso Bankia. La sentencia ha admitido la tesis de defensa de Bankia, de que ellos presentaron correctamente la documentación bendecida por el Banco de España y la CNMV. Y me gustaría romper una lanza a favor de Bankia, porque algo debía indicar esa documentación cuando la inversión profesional, la inversión institucional, los grandes fondos de inversión apenas metieron €1 en esa salida a bolsa. La parte más oscura de Bankia, que creo que no se ha destacado lo suficiente, es que las acciones se le colocaron a pequeños inversores, a pequeños ahorradores, a jubilados que tenían allí su cartilla de ahorros, que habían logrado esquivar las balas de las preferentes, y a los que se embaucó en el tema de la salida a bolsa de Bankia. Ahí es donde los organismos reguladores no han hecho su trabajo, porque se han vuelto a repetir las prácticas de las preferentes, excusas tan peregrinas como nosotros tomamos unas medidas para evitar que a la gente le volvieran a colocar preferentes, pero como las acciones no eran preferentes, esas medidas de control no se adoptaron. Entonces, me gustaría destacar cómo la inversión profesional no metió €1 en Bankia y Bankia fue colocada a pequeños ahorradores con falta de información y técnicas comerciales cuando menos muy cuestionables. Bueno, Israel, recordarás, si en aquel entonces seguías la información económica, que en aquel momento, cuando salió a bolsa Bankia, todos más o menos intuían el estado de la entidad y nadie creía en esa OPV. Vamos, todo el mundo sabía que los dos bancos que la formaban, Caja Madrid y Bancaja, pues eran dos cajas hiperexpuestas a la burbuja inmobiliaria y gestionadas con los pies por políticos durante un montón de años. Mira, cuando salió a bolsa Bankia, esto fue en julio de 2011, como os contaba ayer, el único modo de mantener la acción durante el primer mes, durante el mes de agosto de aquel año, fue su colocador, que era JP Morgan. Nada más, que estaba comprando acciones, como un loco además. Se gastó una auténtica millonada, pero no sirvió para gran cosa porque la acción se desplomó ya a partir del mes de septiembre, y ya no nos digo en el invierno del año 2012, hasta que ya que tuvo que ser nacionalizado porque amenazaba derrumbe inminente. Y Rajoy, que estaba tratando de poner orden en las cuentas, pues quiso evitar que los depositantes se quedasen a cero y los empleados de Bankia sin trabajo. Bien, seguimos con Carlos, que pregunta por los criterios de las farmacéuticas a la hora de ponerse a investigar. Yo tengo una duda que me gustaría que algún contraescucha o tú, si estás informado, o Andrea Martos incluso, pudiera aclararme. Es sobre los criterios que siguen las farmacéuticas para decidir en qué investigan y en qué no investigan. Y la duda me surge porque, como tú bien dijiste, hay 70 empresas compitiendo por conseguir la vacuna contra el COVID, de las cuales 4 o 5 son las punteras mundiales, han hecho más inversión seguramente y es más probable que saquen la vacuna, con lo cual las otras 60 están haciendo una inversión que es muy difícil que rentabilicen. Hay otros virus, como por ejemplo el del herpes simple, que es el típico que te sale en el labio o en los genitales,
Afectan a 3.500 millones de personas y hay muy pocas investigaciones sobre este tipo de virus. Por lo que yo me he podido informar, hay una de la Universidad de Chile y poco más. Me llama la atención porque la vacuna para el COVID tendrán que ponerle un precio muy accesible porque tiene, entre comillas, que salvar a la humanidad. Y una vacuna contra una enfermedad que no es mortal podrían cobrarla muchísimo más cara. Entonces, pues esta era un poco la duda, no solo con el tema del herpes, sino con otras muchas cosas. ¿Cuáles son los criterios que se siguen para decidir en qué se invierte o en qué no? Porque yo pensaba que eran económicos, pero es contraintuitivo esto que te comento. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Carlos, yo creo que el criterio es de tipo económico. Las farmacéuticas no son ONGs, son sociedades mercantiles con sus accionistas, que lo que buscan es ganar dinero. Caray, lo mismo que buscan los fabricantes de automóviles o lo mismo que buscan, qué sé yo, cualquiera, las aerolíneas. Una empresa tiene que ganar dinero para seguir existiendo. Y esa es la razón por la que se dedica muchos más recursos a investigar enfermedades del primer mundo, como las dolencias del corazón, por ejemplo, que las enfermedades tropicales. Mira, de esto Andrea sabe bastante, porque ha investigado mucho sobre antídotos, lo comentaba aquí en el programa del otro día, antídotos para las mordeduras de serpiente, que suelen afectar más a los países pobres, países tropicales, obviamente, especialmente de África, que a los países ricos. Así que creo que lo mejor es que te responda a ella. Así que si Andrea, si estás ahí, ya sabes, no tienes más que tomar tu teléfono y responder a Carlos. Muy bien, pues nosotros ya vamos a ir terminando, vamos con Pizarro como siempre, que nos habla del tema este del Cáucaso. Los habitantes azerbaiyanos de Nagorno-Karabaj son mayoritariamente de cultura, idioma, religión y costumbres armenia, lo que les hace sentirse azerbaiyanos de segunda clase o directamente extranjeros en Azerbaiyán. Opinan sus líderes, y quizás ellos en su mayoría, que la solución a este profundo antagonismo es la secesión y la guerra si el resto de azerbaiyanos y sus líderes no se lo toman con deportividad. Llegados a este punto, las palabras dejan de pesar y son las armas, los muertos y los aliados, junto con una voluntad cerril y el dinero, lo que inclina la balanza. En este caso, el hegemón regional, Rusia, no se ha posicionado, pero no tendrá más remedio que hacerlo y con ello zanjar la cuestión. Mientras se lo piensa, muertos, miseria y odio crecen y crecen, de tal modo que, aunque la cuestión quede zanjada, el conflicto quedará latente y expectante. Puesto que la opción de unos nagorno-karabajanos azerbaiyanos de primera que enriquezcan culturalmente Azerbaiyán no se lo plantea nadie jamás por nada. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 7 de octubre. Mañana también habrá contra, será 8 y habrá una contra preparada con mucho esmero para toda la audiencia de este programa. Hasta mañana, amigos.